¿Sabía usted que Dios ha capacitado a su iglesia con dones? A estos se les conoce como dones del Espíritu o dones espirituales. Y a partir de este momento empezamos una apasionante serie de estudios acerca de los dones espirituales. En esta primera sesión, en este primer estudio, contestaremos algunas interrogantes que generalmente surgen en cuanto a este tema, el tema de los dones. Pero empecemos viendo la etimología, el origen de esta palabra, don. La palabra don o dones, usada en el Nuevo Testamento, proviene del griego charisma, según el diccionario Strong. Charisma. Y entre sus significados o acepciones tenemos dádiva, regalo, don, favor. Este es, podríamos decir que es el significado y el origen de la palabra don o dones. Ahora sí, podemos hacer una primera pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? Son habilidades y capacidades especiales, espirituales también podríamos decir, que recibe cada creyente. Ojo, no ciertos creyentes, no pocos creyentes, no algunos creyentes, sino todos los creyentes. ¿Sí? Si usted ha nacido de nuevo, en el momento de su regeneración, en el momento de su conversión, en el momento que usted le entregó su vida a Jesús, desde ese mismo instante, el Señor le entregó dones espirituales. Alguien dijo, Dios no ha hecho ni parapléjicos ni cuadraplégicos espirituales. Queriendo decir con esto que Dios a todos les ha entregado, al menos a todos, les ha entregado al menos un don espiritual. Si usted dice, bueno, yo no creo que tenga un don espiritual, yo creo que el Señor se olvidó de mí. No. A todos el Señor nos ha entregado al menos un don espiritual. Permítame hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cuál es su don espiritual? ¿Sabe usted cuáles son sus dones o su don espiritual? Si su respuesta es no estoy seguro, bueno, usted está en el lugar indicado, en el momento, en el día y la hora indicada. Y a través de esta serie de enseñanzas, hoy solo estamos haciendo un panorama y contestaremos algunas preguntas introductorias, pero a través de esta serie de enseñanzas usted va a ir despejando dudas y contestando muchas preguntas que hay al respecto. Antes de avanzar, necesitamos hacer una diferencia entre lo que es una habilidad y un don, porque muchas veces se suele confundir ambas cosas. Respecto a las habilidades, debemos decir que en algunas ocasiones son heredadas, en otras ocasiones son adquiridas por medio de la práctica. Vuelvo a repetir, en algunas ocasiones las habilidades son heredadas, en otras ocasiones son adquiridas por medio de la práctica. Ciertos científicos llegaron a la conclusión que del 40 al 60% de las habilidades mentales son heredadas de padres a hijos y en una mayor proporción o porcentaje de parte de la madre. Es interesante, ¿no? Es decir, si un hijo es inteligente, se lo debe a la mamá.
Y si salió bruto, las mujeres dicen igualito al papá. Entendiendo esto, vamos a una siguiente pregunta. ¿Quién reparte los dones espirituales? Es verdad que como cristianos, como pueblo de Dios, podemos y debemos, es más, la Escritura nos dice que anhelemos los dones espirituales. Debemos anhelar los dones espirituales, sin embargo, pero no somos nosotros los que decidimos qué dones queremos tener. ¿Quién sí lo decide? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien soberanamente decide qué don entregar a qué persona. Vamos a leer esta verdad. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Pablo está enseñando acerca de los dones espirituales. Porque a este es dada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, palabra de sabiduría. A otra persona, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otra persona, fe, es decir, el don de la fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. El verso 11 dice, subráyelo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos la soberanía de Dios. Es el Espíritu Santo que reparte los dones como Él quiere, como Él desea, como a Él se le place. Cuando entendemos esto, que es el Espíritu Santo que reparte los dones, que otorga los dones, debemos ser primero agradecidos con los dones que tenemos. Con los dones que tenemos. Debemos ser totalmente agradecidos. Segundo, debemos ser responsables por los dones que tenemos. Como cristianos tenemos una responsabilidad absoluta por los dones que nos han sido conferidos, entregados, otorgados. Una responsabilidad total. Y tercero, no debemos codiciar ni envidiar los dones que otra persona tiene, pero nosotros no. No los debemos codiciar, no los debemos envidiar. Debemos estar agradecidos. Mire, le cuento algo. Yo quisiera tener el don de la administración que tiene mi esposa, según Primera de Corintios 12, 28. Me parece impresionante cómo ella puede organizar, cómo ella puede administrar tantas cosas a la vez. En la iglesia local organiza semilleros, organiza ministerios, escuelas de obreros, eventos especiales, viajes y 10,000 cosas más. Y creo que no es una hipérbole, creo que no es una exageración. Yo me pregunto, ¿cómo hace tantas cosas? Pues porque tiene la capacidad que le ha sido entregada por Dios. Yo en muchas ocasiones he querido ponerme en sus zapatos y he querido hacer lo que ella hace y me siento frustrado. Y muchas veces me enojo y digo, ¿pero por qué no me da la raza para esto? Y no me da la raza porque no tengo el don. No tengo ese don espiritual que ella sí tiene. ¿Me estoy explicando, iglesia? Mire, Dios es tan increíble, Dios es tan perfecto, que Él no ha entregado todos los dones espirituales a una persona. ¿Sabe por qué? Para que dependamos los unos de los otros. Porque eso es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No somos miembros separados. Somos miembros que
deberíamos estar perfectamente unidos. Mire la analogía que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios capítulo 12 sobre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Usted lo puede leer en su casa. Pero en esta analogía, digamos que el ojo tiene una picazón bárbara y necesita rascarse. O sea, el ojo está, ¡ay, qué picazón! ¿Se ha tenido usted esa picazón? ¡Uy! ¡Qué picazón! Y el ojo, ¿y ahora qué necesita? Necesita otro miembro. Y le dice, oye, brother. ¿A quién le dice? A la mano. Oye, brother, una rascadita, por favor, que me desespero. Y viene la mano. No hay problema. ¿En dónde? ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? Los dos. Un poquito más duro. Más para la derecha. ¡Ay, ay, ay! Dice el ojo, gracias. ¿Qué haría sin ti? ¡Wow! No hay de nada. ¿Sí se da cuenta? En el cuerpo humano, un miembro depende del otro. En el cuerpo de Cristo, un miembro depende del otro. Y por eso, cada uno tiene dones diferentes y dones que se complementan para la obra que el Señor nos ha entregado. Llegamos a otro punto. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales en la vida del creyente? Este es un punto que debemos prestar total atención. ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Existen tres principales y los compartiré con ustedes. Primer propósito de los dones es perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está haciendo referencia? ¿O a quién? A Cristo Jesús. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin, aquí está el propósito, a fin, es decir, con el propósito de perfeccionar a los santos. Subraye esa expresión, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. En la NBI dice, su pueblo. Para la obra del ministerio, mire, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, concedió, entregó dones a los hombres con un propósito. El propósito de perfeccionar a los santos, perfeccionar a su pueblo. Valdría la pena indagar qué significa la palabra perfeccionar. En el contexto de los dones espirituales, la palabra perfeccionar significa capacitar, pulir, mejorar. Esos tres conceptos son válidos para entender este punto. Perfeccionar significa capacitar, pulir, mejorar. Dios entregó dones a los hombres con el propósito de perfeccionar, de mejorar, de pulir. ¿A quién? Al pueblo. A su iglesia en la obra del ministerio. Ojo, en la obra del ministerio. Dios entregó a ciertas personas el don de evangelista. Leemos. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos. Dios entregó a otros el don de profetas. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos. Dios entregó a otro el don de apóstol. ¿Para qué? Perfeccionar a los santos. Dios entregó a otro el don de pastor y maestro. ¿Con qué propósito? Perfeccionar, capacitar, pulir, mejorar a los santos en la obra de Dios.
Es muy necesario entender este propósito. Otro propósito, otro objetivo de los dones es beneficiar a la iglesia. En el mismo verso leído, Efesios 4:12, leamos nuevamente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahora viene el punto ahora, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para el beneficio de la iglesia. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 14, verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, aquí viene el objetivo, para, es decir, con el propósito de edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, es decir, sirva, así lo dice la Biblia, Dios habla hoy, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tanto Pablo como Pedro, ambos apóstoles, nos enseñan que el propósito de los dones es edificar, bendecir, ¿a quién? A la iglesia del Señor. El que tiene el don de animar, según Romanos capítulo 12, verso 8, el que tiene el don de animar, ejerza su don. Y si hay algún hermano en la iglesia, si hay alguna persona que está deprimida, que está triste, entonces ha sido capacitado con ese don para beneficio de la iglesia. Vamos, tienes el don de animar. El que no tiene ese don de animar, tal vez de consolar, en lugar de darle esperanza, le va a ayudar a que se ponga la soga al cuello, ¿no? Pero el que tiene el don va a dar ánimo, va a dar aliento, va a dar esperanza. Si alguien tiene el don del servicio, según Romanos 12:7, úselo para beneficio de la iglesia. Si alguien tiene el don de administrar, según Corintios capítulo 12, verso 28, como es el caso de mi esposa, úselo para beneficio de la iglesia. Úselo para dirigir eficientemente las actividades, los recursos de la iglesia. Dios lo ha capacitado para aquello. ¿Sí se da cuenta cómo es de increíble Dios? Capacita el cuerpo de Cristo con diferentes dones. ¿Con qué propósito? Hemos visto con el propósito de... ¿Cuál es el primer propósito? Excelente, perfeccionar a los santos. El segundo, con el propósito de beneficiar a la iglesia. Y un tercer propósito e importante es que nuestros dones tienen el propósito de darle la gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los dones que hemos recibido, amada iglesia, amado hermano, porque como ya les dije, este es un mensaje para la iglesia. Los dones espirituales han sido entregados a la iglesia. Nuestros dones son para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No han sido otorgados con propósitos egoístas, no han sido otorgados con propósitos egocéntricos. Cuidado, Muchos anhelan dones o muchos usan dones con propósitos incorrectos, inadecuados. Y un ejemplo de esto es el hechicero Simón, tocayo de Simón Pedro. Recuerden el libro de los Hechos, la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Simón el hechicero le hace una propuesta a Pedro y a Juan. Y le dice, esta propuesta es que le venda el don de Dios, que se lo venda a cambio de dinero. Simón veía como Felipe
hacía milagros en el nombre de Dios, cómo echaba fuera demonios, y ahora quiere este don. Simón veía cómo Pedro, Pablo imponían manos en las personas que se habían convertido y recibían el don del Espíritu Santo, y a Simón el mago tiene abiertos los ojos y quiere este don. Parece ser que él estaba acostumbrado a comprar con dinero las fórmulas mágicas de otros magos. Parece ser que esta era una costumbre, ¿no? Y ahora quiere comprar estos dones espirituales. Pero la pregunta que lanzo justo ahora es, ¿cuál era el propósito? Que estamos hablando de eso, el propósito de los dones. ¿Con qué propósito quería estos dones? ¿Para edificar a la iglesia? ¿Para perfeccionar a los santos? ¿Para beneficiar a la iglesia? ¿Para la gloria de Dios? No, la respuesta es un rotundo no. Este hombre, este hechicero, no quería los dones para eso. Él quería los dones para tener fama, para tener poder y, sin lugar a duda, para llenar sus bolsillos. Por eso quería los dones. Tenía un objetivo totalmente incorrecto. De allí que Pedro le da una tremenda reprimenda. Hechos capítulo 8, verso 20. Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado, has creído que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Digo, Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro sabía bien para qué su tocayo quería estos poderes. No era con los propósitos correctos, sino totalmente propósitos egoístas, egocéntricos. Y de la misma manera debemos tener mucho cuidado. Los dones que el Señor nos otorga no son para vanagloriarnos, para que digan: oh, pero mira qué siervo de Dios. Pero mira, persona que le impone las manos y se sana. Pero mira cómo echa fuera demonios. Pero mira cómo predica. No, ese no es el propósito de los dones. Si ese sería el objetivo, sería un objetivo totalmente incorrecto. Recuerden lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 7, que en el día final, en el día del juicio final, muchos dirán: Señor, Señor, pero yo profeticé en tu nombre, hice grandes milagros. ¿Recuerdan? Eché fuera demonios. Y el Señor le dirá: ¿y? Nunca les conocí. Nunca les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Como ya hemos visto, el propósito de los dones no es para gloria nuestra, no es para gloria de una persona, no es para exaltación de alguien. No, hermanos, es para darle la gloria a Dios y para el beneficio y el servicio de la iglesia local y del prójimo en general. Ahora llegamos a un punto que creo que a todos nos interesa o nos debería interesar. Y esta es la pregunta: ¿cómo puedo descubrir cuál es mi don? Le vuelvo a preguntar: ¿conoce usted su don? Si usted es un cristiano, ¿conoce usted su don? Y vuelvo a remarcar en esto: los dones espirituales son entregados a aquellas personas que han nacido de nuevo. Si hay una persona que no ha nacido de nuevo, no se ha rendido a Jesús, no le ha entregado su vida a Cristo, ella tiene habilidades, ya sean natas, naturales, adquiridas, pero no dones espirituales. Los dones espirituales son exclusivamente un regalo de Dios a su pueblo, a su iglesia. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es su don? ¿O no lo sabe? ¿Está seguro? Y tal vez alguno me dice: no lo sé, y a la verdad como que no lo quiero saber.
Bueno, le voy a dar algunos consejos que no van a ser muy prácticos hoy día para descubrir cuál es nuestro don o cuáles son nuestros dones. El primer consejo es que debemos pedirlo en oración. Apúntenlo. Los pedimos en oración. Mateo capítulo 7, verso 7. El Señor Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, ¿qué pasa? Halla. Y el que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. Si usted desea conocer sus dones espirituales, este es el primer punto, Este es el primer paso. Hay que pedirlo en oración a Dios. Señor, yo necesito saber cuáles son mis dones, porque he aprendido el propósito de los dones y sé que tengo al menos un don. Por favor, muéstrame cuál es este don. Dios, en su providencia, podrá mostrárselo de muchas maneras. Wayne Grudem dice en su libro de teología sistemática, cuando habla de los dones espirituales, que Dios puede mostrar los dones espirituales a una persona. Dios se los puede mostrar a una persona por medio de una visión, el consejo de otra persona o por medio de una profecía, como sucedió con Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Esto está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, para que usted lo apunte. Justo en este punto de mi enseñanza, cuando la estaba elaborando, recordaba que hace unos 23 años atrás, yo oraba de manera muy especial para que el Señor muestre cuáles eran mis dones espirituales. Y recuerdo que más de una persona me dijo, tú tienes el corazón de un pastor. Incluso recuerdo tanto que un pastor me dijo, Carlos, tú tienes el corazón de pastor. Y lo que te quiero decir es que pídele a Dios en oración y Dios te lo puede mostrar en su soberanía y en su providencia de muchas maneras, de muchas maneras. Pero pídeselo sinceramente en oración. Él puede usar muchos medios, muchas personas, muchas circunstancias para mostrarte cuál es tu don. Un segundo consejo, a través del reconocimiento de nuestros hermanos en la fe. A través del reconocimiento que nuestros hermanos en la fe tienen de nuestras habilidades. Si alguien está en la búsqueda de sus dones, haría muy bien en acercarse a un hermano maduro en la fe. Ojo, no a cualquier persona, sino a un hermano en la fe que sea maduro. Y bien le podría hacer esta pregunta. Hermano, hermana, ¿cuál crees tú que es mi don? La perspectiva que ellos tienen de ti podría ser muy útil en pos de descubrir cuál es tu don. Digamos que alguien te dice, oye, a ti se te va muy bien enseñando a los niños. Entonces deberías prestarle mucha atención, porque es muy posible que tengas el don de la enseñanza. Es muy posible. Y es que mira, a veces encasillamos el don de la enseñanza al estar enseñando desde un púlpito. No. Dios es soberano en entregar dones y tal vez a una persona la capacita para enseñar de una manera especial a los niños. Hay personas que se les va muy bien enseñando a los niños. Tienen esa capacidad innata, ese don espiritual que el Señor les da. A mí no me va bien enseñándole a los niños. No se me va tan bien como sí enseñando a la iglesia en general.
¿Me estoy explicando, amados hermanos? Entonces, mira la perspectiva que otros tienen de ti. De repente alguien te dice, oye, a ti se te va increíble enseñándole a los adultos mayores, pero es algo que te va tan natural, que te fluye. Préstale mucha atención. Tal vez ese es tu don, de enseñar a ese grupo de personas, a los adultos mayores. Digamos que a alguien que le preguntaste te dice, oye, ¿sabes qué? Justo ahora que me preguntas, recuerdo que el año pasado oraste por mí, ¿te acuerdas? Y tú le respondes, sí, cierto, ¿no? Sí, justo ahora lo recuerdo. Y luego te dice el hermano, mira, yo no te había comentado, pero ese día oraste por mí y oraste por otra persona más. Sí, es verdad, ya me acuerdo. Yo no te había comentado, pero ese día yo fui sano y la otra persona también. ¿Pero por qué no me lo habías dicho? Ponle mucha atención, porque quizá ¿qué? ¿Tienes el don de la sanidad? Tal vez tienes el don de la sanidad, según 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Vale mucho en esta búsqueda de los dones ver la perspectiva de nuestros hermanos. Vale mucho. Tal vez le preguntas a alguien, oye, ¿cuál crees tú que es mi don? Y esta persona te dice, bueno, a la verdad yo no sé, pero lo que yo sí me he dado cuenta es que tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que tienen una fe muy especial? Como cristianos todos tenemos el don de la fe salvadora. Es por eso que hemos creído en Jesús. Pero hay un don de la fe especial. Hay personas que están encendidas siempre en la fe. Y cualquier circunstancia, cualquier situación, dicen, no, tranquilo. Yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que el Señor está conmigo. Y se están muriendo y dicen, no, que el Señor está conmigo. Yo tengo fe. Y esa fe mueve montañas, es impresionante. Y tú, que no tienes ese don de la fe, crees en el Señor, amas al Señor, pero dice, ¿y este hermano cómo puede tener tanta fe? Es impresionante, porque tiene el don de la fe. Según 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Es otro don de los muchísimos que hay. En las siguientes sesiones nos estacionaremos en algunos de los muchos dones. Hay muchísimos, así como las obras de la carne que están descritas en Gálatas capítulo 5, solo se nombra algunas, no son todas. Así son los dones espirituales. En la Biblia encontramos algunos de los muchísimos dones espirituales que existen. Entonces, hermano, si usted está en búsqueda de cuáles son sus dones espirituales, la perspectiva de otras personas le sería muy, muy útil. Vamos a un tercer consejo. ¿Cómo puedo descubrir cuáles son mis dones espirituales? Usted ya le ha preguntado a sus hermanos en la fe, ¿sí o no? Oye, ¿cuál crees que es mi don espiritual? Ahora, el siguiente paso es hacer un análisis, una evaluación objetiva de sus dones, de sus habilidades y sus talentos. Ojo, una evaluación ¿qué? Objetiva. Esto quiere decir sincera, imparcial de cuáles son sus habilidades, sus capacidades. Mire, si yo Carlos Dillon digo, uy, a mí se me va bien el canto, eso no es objetivo. Eso es subjetivo, porque el hecho de que a mí me guste cantar no quiere decir que yo sepa cantar. Ojo, el hecho de que a ti te guste hacer algo no quiere decir que sea un don espiritual que tengas. Yo en la casa canto en el cuarto, me estoy bañando y me gusta cantar, canto horrible. Soy objetivo. Yo sé que canto horrible. Mi esposa ya estaba durmiendo un día. Era como la 1 de la mañana. Yo me acuesto al lado de ella y estaba alabando al Señor. Y mi esposa ahora se levanta, se sienta como una flecha con los ojos rojos. Me mira y me dice, ¡Carlos! Yo le dije, ¿qué? ¡Cállate! Yo sé que no es mi don.
un análisis objetivo. Un análisis sincero de qué es lo que se me va bien a mí. Digamos que al analizar usted sus habilidades objetivamente, usted se da cuenta que es bueno para escuchar. Es porque hay personas que no son buenas para escuchar. Hablan y hablan. ¿Sí saben? ¿Se conoce a alguna persona así? Y habla. Y usted quiere decir algo y sigue hablando. Y usted quiere esperar que respire para interrumpirle y decirme voy. Pero nunca respira. Nunca. Y sigue. Y usted por dentro. ¿Y cuánto se calla? Y luego termina el tiempo y ella le dice, gracias, fue muy bueno conversar contigo. Tú no conversaste conmigo. Esto no fue un diálogo. Esto fue un monólogo absoluto. Pero al contrario, hay personas que les gusta escuchar. Y son buenas para oír. Son buenas para escuchar. Y luego de que escuchan, dan un buen consejo. Si cuando usted se está analizando sinceramente, objetivamente, dice, bueno, a mí me gusta escuchar, preste atención a eso, porque en ese análisis usted podría llegar a la conclusión que su don o uno de sus dones es la consejería. ¿Me estoy explicando, iglesia? Amén. Un análisis sincero de nuestras habilidades. Y llego al último consejo y creo que es el más práctico y el que deberíamos aplicar si es que estamos realmente interesados en descubrir cuáles son nuestros dones. Y si usted es un cristiano, usted debería, y en el siguiente punto le explicaré por qué usted debería interesarse de una manera desesperada en saber cuáles son sus dones. Pero el último consejo que le voy a dar es este. Vaya a la guerra, porque solo en ella descubrirá cuál es su don. Pantalla, por favor. Vaya a la guerra, porque solo en ella descubrirá cuál es su don. ¿Qué quiero decir con esto? Que es solo cuando estemos en el servicio al Señor. Solo cuando estemos en el servicio al Señor es que descubriremos realmente cuáles son los dones que el Señor nos ha entregado. Mire, como iglesia local tenemos una herramienta o un recurso para aquellas personas que luego de pasar el proceso ahora pueden ingresar a un ministerio. Y este recurso le llamamos pasantías. En estas pasantías las personas pueden ir por diferentes ministerios que hay aquí en la iglesia local, y siendo así ellos pueden darse cuenta en dónde les va mejor, en qué ministerio es compatible con sus habilidades, con sus capacidades, y es allí que podrá descubrir el don espiritual que el Señor le ha entregado. Digamos que una persona dice tener el don de sanidad. Digamos que a esta persona le gusta orar. Digamos que a esta persona le gusta interceder. ¿A qué ministerio tendría que añadirse? Al ministerio de oración. Si una persona tiene el don de la oración, porque hay personas que les encanta orar, pero es un don especial. Yo conozco personas que me dicen, pastor, a mí el Señor me levanta a las 3 de la mañana, todos los días, 3 de la mañana a orar. Y me preguntan, ¿y usted a qué hora lo levantan, pastor? Nunca me levanta el Señor a orar. Sí, llevo 30 años de cristiano y nunca el Señor en la madrugada me ha levantado a orar. Yo tengo que, lo que hiciera, tengo que levantar este cuerpo a palo para orar. Y yo no oro porque el Señor me levanta a orar, oro porque sé que necesito orar. Pero hay personas que tienen el don de la oración. Les encanta orar y lo hacen fervientemente. Entonces, ¿pero cuándo lo descubres? En la guerra, ¿sí? Ingresa al ministerio de oración. Hay personas que tienen el don de la intercesión.
¿Y dónde tienes que ingresar? ¿Al ministerio de alabanza? No. ¿A dónde tienes que ingresar? Al ministerio de la oración. Ahí podrás interceder por las muchas necesidades que hay. Al ministerio de oración al día llegan, pero decenas de peticiones. Y si tú dices, bueno, yo creo que este es mi don. Bueno, vamos a la guerra. Anda, sirve en aquel ministerio, ingresa a aquel ministerio para que actives los dones, para que los pongas operativos, los dones que el Señor te ha entregado. Pastor, yo creo que tengo el don de la sanidad, porque oré por un hermano y se sanó, me quedé sorprendido, y he orado por algunos y se han sanado. Bueno, anda al ministerio de oración, mira las necesidades que hay y anda con los hermanos cuando hacen la visita y ora por los enfermos. Pregúntale a los líderes quiénes están enfermos y anda ahora por ellos. Anda a los hospitales y activa tu don de sanidad. Pero ¿cuándo lo vas a descubrir? En la guerra. No lo descubrimos en la inactividad. Los dones no se descubren en la pasividad. Se descubren siendo activos. Digamos que una persona dice o cree hasta este momento tener el don de liderar. Bueno, la iglesia local tiene un espacio para liderar. Digamos que alguien me dice, bueno, pastor, a mí me encanta pastorear a los niños. Es algo que usted no sabe, me fluye, es un fuego del corazón, me gusta enseñar a los niños y Dios me da tantas habilidades para hacerlo y me gusta cuidar de ellos, pastorearlos. ¿Sí? Porque así como vemos al don de la enseñanza y lo encuadramos a enseñar a la iglesia total como lo estoy haciendo justo ahora, el Señor capacita a otras personas para enseñar y pastorear a cierto grupo de personas. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, bueno, añádete al ministerio de niños. Ahí podrás pastorear niños. Aquí podrás enseñarle a los niños. Digamos que otro dice, no, lo mío son adolescentes. Con esos muchachitos que están en plena edad de rebeldía. El Señor me ha dado un don especial. Es increíble, pastor. Yo sé cómo llegar a ellos. Ellos me cuentan sus cosas. Sus padres no les cuentan nada, pero a mí me cuentan. Eres un don. Pero ¿cuándo lo vas a descubrir? En la guerra. En la guerra, anda. En la iglesia tienes espacio por eso. Para eso ingresa a servir en el ministerio de contracorriente de los adolescentes. Ahí podrás ser maestro de los adolescentes, ahí podrás ser pastor de los adolescentes. Eso es lo que hace un sembrador de contracorriente. Activa su don de maestro, activa su don de pastor. Otros dicen, no, los míos son los viejitos. Ay, los míos son los viejitos, pastor. Eso sí, a mí me gusta cuidar a los viejitos. Entonces, ¿a dónde tienes que ingresar? Al ministerio Caleb, al equipo Caleb, al equipo de adultos mayores. Pero ¿cuándo lo vas a descubrir? En la guerra. En la guerra. No en la inactividad, sino en la actividad. Vas a ir descubriendo cuáles son tus dones. Alguien dice, pastor, a mí me gusta cantar. Espérate. Tal vez te pasa como a mí. ¿Te gusta cantar o objetivamente, después de un análisis sincero, sabes que cantas bien y los hermanos y la gente te dice, oye, qué bien que canta? No, pastor. A diferencia de usted, yo nunca he estudiado, pero soy afinadito. Yo no sé nada de teoría, pero canto increíble. Se me da lo del canto. Es más, les quiero decir algo. Yo nunca he estudiado música, pero tengo un instrumento musical. Y sé cómo entonarlo, aunque nunca he estudiado. Bueno, es posible que tengas el don. Ese don que Dios te ha dado de la música. Aquí pasó con una jovencita. Está en este servicio, Melanie. Si estás aquí, manifiéstate. Ya, ahí se manifestó. Acá está. Melanie ingresó en un casting, ¿no? Hiciste una participación de jóvenes, bueno, no me acuerdo. Y en la vida había ella tocado el piano, el teclado.
Y de repente hizo un casting y Javi, el líder de la alabanza, se dio cuenta que tenía esas habilidades, aunque no sabía. Me dijo, papá, así tiene el don, le voy a dar la oportunidad. Y de ahí a las 2 semanas veo que hace unas figuras musicales, escucho, y yo le digo, oye Javi, lo que está sonando en el teclado es secuencia, ¿o lo está haciendo Melanie? Dice, no, lo está haciendo ella. No te creo. Sí, dice, impresionante. Ella no sabía que tenía ese don musical. No lo sabía hasta que se metió a la guerra, hasta que lo activó. Amén, hermanos. Necesitamos descubrir nuestros dones espirituales. Y en esa búsqueda, este es el consejo más práctico, más pragmático. Empiece a servir, vaya a la guerra, ingrese al servicio, sea uno de los obreros de la iglesia local. Y ahí usted va a ver de a poco, cuál es su ministerio, cuál es su don espiritual, dónde el Señor lo quiere usar, dónde el Señor lo quiere bendecir y en qué posición usted va a ser de bendición para otros. Esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo, ya lo dije. No todos tenemos todos los dones. Dios ha entregado dones a cada uno. Si se da cuenta, para que el cuerpo de Cristo sea bendecido y camine conforme al propósito de Dios. Mira que en esta iglesia local hay más de 100 de servidores. Unos sirven en otro ministerio, otros en otro ministerio, en todo, porque somos un cuerpo, diferentes dones. No todos tenemos la habilidad, la capacidad de hacer lo que el hermano hace, Por eso somos un cuerpo. Antes de terminar esta primera sesión, esta primera enseñanza, no quiero concluir sin decirle una tremenda verdad que deberíamos todos prestarle mucha atención. Y esta verdad es que si no usamos nuestros dones espirituales, esto es un pecado. Si no usamos nuestros dones espirituales, esto constituye un pecado ante Dios. Y un cuadro muy bien pintado al respecto es el que se nos muestra en Mateo 25, parábola de los dones. ¿La recuerda usted? El amo va a viajar lejos, pero antes de hacerlo llama a sus siervos. A uno le entrega 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Después de mucho tiempo, el amo regresa y lo primero que hace es pedir cuentas por los dones entregados. Parece ser en este contexto era una suma de dinero. O aún unas minas, parece decir el original. A ti te entregué 5, le dijo al siervo. ¿Cuánto me vas a devolver? ¿Qué respondió el siervo? Me entregaste 5, te devuelvo 5 más, en total 10. Es decir, el doble. Luego viene el otro, a ti te entregué 2, ¿cuántas me vas a devolver? Me diste 2, aquí hay 2 más, 4. Los duplicó. A ambos, ¿qué les dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ojo, en lo poco has sido fiel. Pero ¿cómo en lo poco? Si me diste 5 y te he dado 10. Si me diste 2 y te he dado 4. En porcentaje no es el 100% más. No es el doble, por supuesto. ¿Y por qué me dices en lo poco? Porque somos siervos inútiles. Es lo que dice el Evangelio. Somos siervos inútiles cuando ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. No estamos haciendo algo que no nos corresponda hacer.
Como siervos de Dios nos corresponde, somos responsables, tenemos absoluta responsabilidad de los dones que nos han sido entregados para ponerlos y ejercerlos para el servicio de Dios y de la iglesia y del prójimo en general. Por eso solo somos siervos inútiles. Como que yo hoy día le digo, oh Dios, pero tú sabes cuánto me esfuerzo para dar este sermón del día de hoy. Señor, siervo inútil, porque estás haciendo lo que te corresponde hacer. Claro que sí. Cada sermón para mí es un esfuerzo bárbaro. Son días de estudio, de escribir, para darle una enseñanza a usted totalmente masticada. Usted no tiene ni idea. Mi familia es la única que tiene idea del precio que tengo que pagar. Pero ¿acaso yo puedo ir con el Señor y decirle, oh Señor, mira, tú me has dado 5, aquí tienes 5 más, el doble, porque me has entregado estos dones. Y yo trabajo arduamente para ponerlos a tu servicio. Siervo inútil. ¿A qué? ¿Estás haciendo algo más de lo que te corresponde? No, lo que estás haciendo, te he entregado el don y el don lo tienes que usar. Es una responsabilidad absoluta que tenemos. No sé si lo estamos entendiendo, hermano. Tenemos una responsabilidad absoluta por lo que Dios nos ha entregado. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ahora llega el turno de aquel que le entregó 1. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos te entregué? 1. ¿Cuántos me vas a devolver? 1. Ojo, no 1 más, sino el mismito. El mismito 1. Y después de un sinnúmero de argumentos sin sentido, sin validez alguna, porque trata de excusarse, el amo, el Señor, le dice, vayamos a Mateo 25, 26. Siervo malo y negligente. En otra versión, aquí en la Reina Valera, en otra versión es súper que fuerte. En otra versión dice siervo holgazán. En otra versión dice siervo vago. Mire, esto es fuerte, ¿eh? Y por más que lo queramos matizar, por más que lo queramos diluir, es fuerte. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le dice lo que debería haber hecho, pero ahora viene la consecuencia. Mire, quitadle pues, da la orden. El patrón da la orden a los otros siervos. Quitarle pues a este siervo el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y no voy a entrar en esto porque hoy no estoy haciendo un análisis de esta parábola. Pero mire que es muy curioso que le quite el talento a esta persona. A ver, ¿usted quién se lo hubiese dado? ¿El que tenía 10 o el que tenía 4? Creo que por una lógica humana se lo hubiéramos dado al que tenía 4 para que ahora tenga 5, ¿no? El que tenía 10 ya tiene 10. Pero es impresionante que le quite este talento al que no lo trabajó y a quién se lo entrega, que tiene 10. ¿Por qué? El verso siguiente lo dice, porque al que tiene le será dado y tendrá ¿qué? Más. Tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Iglesia, escúchame bien, por amor de Dios. Escúchame bien, iglesia. Te ha sido entregado un talento. Si te has convertido a Cristo, porque no todos los que están hoy aquí se han convertido a Cristo. Esa es la verdad. No, una verdad que no podemos ocultar. No, el hecho de que vayamos a un cine no quiere decir que somos actores o actrices. El hecho de que vayamos a un estadio no quiere decir que somos jugadores de fútbol. El hecho que asistamos al templo o a la iglesia no quiere decir que somos hijos de Dios, cristianos. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted le ha entregado su vida a Cristo, a usted le ha sido entregado dones espirituales.
Y nuestro Señor, iglesia, nuestro Señor vendrá. Nuestro Señor vendrá y lo primero que hará es pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con tus dones espirituales? Ahora tenemos dos opciones. Decirle, Señor, estos son los dones que me entregaste, los puse a tu servicio, aquí tienes, Señor. O decirle, Señor, lo escondí en la tierra. Y es por eso que a muchos no les interesa saber cuáles son sus dones espirituales. Porque dicen, bueno, yo estoy así. Es como cuando sabes que estás enfermo y no quieres ir al médico para que no te digan cuál es tu enfermedad. Dices, no, yo no quiero ir al médico. ¿Y cuánto tiempo tienes esa dolencia? No, como 3 años. ¿Y por qué no he ido al médico? Porque no quiero que me digan lo que tengo. Y muchos dicen, no, yo no quiero saber cuáles son mis dones espirituales. Ahí estoy bien. O sea, si los desconozco, mejor. Porque hoy hemos entendido una verdad. Los dones que nos han sido entregados, tenemos que ponerlos al servicio del Señor, de la iglesia. Y si no lo hacemos, nos es considerado un pecado. El Señor nos llama, si es que escondemos nuestros dones espirituales, nos llama siervos negligentes, perezosos, vagos, holgazanes. Y aún lo poco tal vez que nos ha entregado, nos será quitado y le será dado, porque el que más tiene, más se le da. El que más tiene dones, el que más anhela, más se le da. Pero el que lo tiene y no los usa, siervo negligente, vago, perezoso. Iglesia, si tú eres de Cristo, el Señor al menos te ha entregado un don. Ninguno aquí puede excusarse y decir, no, es que a mí el Señor no me ha entregado dones. No, ninguno. Si tú eres de Cristo, en el momento de tu nuevo nacimiento, en el momento de tu regeneración, el Señor te capacitó con dones espirituales. Y como hemos aprendido, estos dones son primero para perfeccionar a los santos, segundo para beneficiar a la iglesia y tercero para la gloria de Dios. Hoy te invito, si tú eres un cristiano y tienes enterrado tus dones espirituales, ya, desentiérralos y ponlos al servicio del Señor. Ponlos al servicio del Señor. Si tú eres un cristiano, por otra parte, si tú eres un cristiano que conoces tus dones espirituales y no los has puesto al servicio del Señor, hoy pongámonos a cuentas con Dios. Y tercero, si usted no conoce cuáles son sus dones espirituales, empecemos hoy pidiéndole al Señor que nos muestre cuáles son. Empecemos hoy.